Hablemos de diabetes en niños y niñas, a cargo del doctor Óscar Pantoja, médico de especialidad pediatría, Universidad del Cauca, Hospital Universitario San José, Popayán. Presidente destacado por la Universidad del Cauca en el año 2020. Segundo, complicaciones neurológicas de la diabetes y relación con COVID-19, a cargo del doctor Henry Alberto López López, médico especialista en neurología, neurocirugía, Universidad del Cauca, Universidad de Antioquia, Universidad de París, socio activo y fundador del Club Rotario Popayán. Tercero, ¿por qué la amputación no es la primera opción? Doctor Rodrigo Triana Ricci, médico especialista en ortopedia y traumatología, manejo de infecciones de pie diabético, jefe de pie diabético de la Clínica de Occidente en Cali. Cuarto, manejo preventivo de pie diabético, a cargo de las enfermeras Janet Valencia, enfermera supervisora del Comité Terapia Enterostomal, Hospital Universitario San José, y Ana Beiba Garzón, enfermera del Comité de Terapia Enterostomal, Hospital Universitario San José, Popayán. Muy buenos días. Mi nombre es Óscar Camilo Pantoja Gómez. Soy médico y soy residente de pediatría de la Universidad del Cauca. Además, soy el vicepresidente del Club Rotario Popayán. En primer lugar, quiero agradecer al Club Rotario de Popayán por realizar este importante evento y por permitirme hablar de un tema tan importante como lo es la diabetes en la edad pediátrica. Durante los siguientes 20 minutos nos enfocaremos en hablar de esta importante patología en nuestros niños. El objetivo de esta charla es tocar la diabetes en los pacientes pediátricos y sobre todo hacer un énfasis en la parte preventiva, informándoles cuáles son los principales hábitos saludables que debemos fomentar en nuestros niños y también dando algunos consejos prácticos para poder reconocer los principales signos y síntomas de diabetes en los pacientes pediátricos. Es necesario recordar que existen diferentes tipos de diabetes y para el caso de los pacientes más pequeños, la diabetes tipo 1 es la más frecuente. De hecho, en la infancia, el 90% de los casos de diabetes corresponden a diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 ocurre por un déficit de producción de insulina que es originado porque las células que están encargadas de producirla son destruidas por el propio sistema inmunitario del niño. Y al haber disminución de la insulina, tendremos una acumulación o unos niveles excesivos de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, que son los que se encargarán de producir las manifestaciones en la infancia. Hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes es más frecuente en general, en la población general. Sin embargo, en los niños representa solo el 10%. Es mucho más frecuente en los niños cuando se asocia a obesidad o a hábitos inadecuados en la infancia. Y cuando estos hábitos están presentes en los niños más pequeños, después pueden desarrollar con mayor frecuencia diabetes. Esta se debe a un mal funcionamiento de la insulina en el organismo o a una resistencia del organismo a la acción normal de la insulina. Esta es una imagen que no se nos debe olvidar en niños, sobre todo diabetes mellitus tipo 1, que tienen un origen autoinmune y precisa siempre un tratamiento con insulina, porque el problema es que no tenemos una adecuada producción de insulina. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que es más frecuente en adultos y en ancianos, que está principalmente relacionada con los estilos de vida, por mala alimentación, por sedentarismo, sobrepeso, obesidad, y su tratamiento principal es relacionado con cambio en esos estilos de vida, combinado con algunos medicamentos y en ocasiones, por supuesto, también terapia con insulina. Desafortunadamente, cada vez tenemos niños más sedentarios, con más sobrepeso, con más obesidad y con hábitos alimentarios muy inadecuados y con escaso ejercicio. Esto ha provocado que cada vez tengamos más pacientes con diabetes tipo 2 y que esa diabetes tipo 2 se reconozca y se diagnostique en edades más tempranas, incluyendo en niños que ya desde su etapa escolar o desde la adolescencia se empiezan a reconocer con diabetes tipo 2. Por eso que este es uno de los principales tips de esta charla, y es que
fomentando un ejercicio, una buena actividad física y en general todos unos hábitos saludables, podremos disminuir la incidencia al menos de diabetes tipo 2 en la infancia. ¿Qué tan frecuente es la diabetes? La prevalencia de la diabetes es diferente dependiendo de los países e incluso dependiendo de las ciudades y departamentos, pero en general lo que se mantiene es una tendencia en aumento del diagnóstico de diabetes. Para el caso de Colombia, las cifras de diabetes están en 3 a 4 por cada 100.000 niños menores de 15 años, con una prevalencia que se estima en el 0.07%, es decir, en general en la edad pediátrica la prevalencia es baja. ¿Y por qué ocurre? Entonces, estas gráficas nos van a ayudar a entender un poco más sobre la fisiopatología o el justamente por qué de la diabetes. Recordemos que los alimentos son ingeridos y pasan a través del sistema digestivo en donde son absorbidos y entrarán a la circulación sanguínea, a los vasos sanguíneos en forma de glucosa. Pero esa glucosa necesita entrar al interior de los diferentes órganos para poder ejercer su función, que es principalmente la de dar energía a todo el organismo. Para poder entrar necesita una llave y esa llave es la insulina. Cuando nosotros estamos en ayunas, los niveles de glucosa en la sangre son bajos, los niveles de azúcar en la sangre en general están bajos y después de las comidas, esos niveles de azúcar incrementan y entonces necesitaremos, como les decía, de esa llave que es producida por unas células llamadas las células beta del páncreas y que tiene la función de permitir ese ingreso de la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia todas las células de los diferentes órganos para que puedan ejercer su función. ¿Cómo sabemos si un niño tiene diabetes? Entonces, hay diferentes signos o síntomas que podemos detectar desde las casas. Lo primero es que el niño empieza a empieza a adelgazar a pesar de que está comiendo mucho. El hecho de que esté comiendo mucho ya nos debe preocupar y es algo que los médicos llamamos polifagia. Además, ellos se adelgazan o pierden peso. En otras ocasiones, especialmente en niños pequeños, pierden el apetito, que es lo que nosotros llamamos anorexia. Y también el niño empieza a orinar mucho, que es lo que nosotros conocemos como poliuria. Incluso puede presentar micción o orina en la cama cuando ya hace un tiempo que no lo venía presentando. Al orinar mucho, el niño también empieza a presentar muchísima sed, que es lo que nosotros conocemos como polidipsia. Y otros de los hallazgos o de los síntomas que pueden presentar en casa es que el niño se encuentre muy cansado, más de lo habitual, que es algo de lo que nosotros llamamos astenia, y que se puedan producir cambios en su forma de ser. El niño puede volverse apático, irritable, bravo y no tener el comportamiento que normalmente presenta en su entorno. Si pasan los días y la falta de insulina va progresando y el niño tiene mayor y mayor acumulación de glucosa, los síntomas pueden empezar a tener una presentación mucho más grave, que es lo que nosotros conocemos como cetoacidosis diabética. En estos casos, los síntomas que se van a presentar serán de mayor gravedad. El niño presentará vómito, dolor abdominal, se deshidratará e incluso puede tener alteraciones de su sistema nervioso central, o sea, estar somnoliento, con mucho sueño, alteración de su conciencia que no responda adecuadamente a los estímulos o también alteraciones en su patrón respiratorio. Por eso es que para evitar llegar a estos síntomas, si reconocemos algunos de los síntomas anteriores, es necesario que se haga una consulta temprana para que los médicos podamos hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento oportuno. Recuerden, entonces, el niño con mucha hambre, mucha sed, que orina frecuentemente y que cambia su estado general, estando generalmente cansado y apático. ¿Por qué se produce la diabetes? Hay diferentes tipos de factores. Hay una base genética, una predisposición genética para que los pacientes puedan llegar a presentar esta enfermedad, asociada a algunos factores autoinmunes, o sea, de reconocimiento de esas células del páncreas como si fueran anormales y la destrucción de las mismas. Y para el caso de la diabetes tipo 2 hay algunos factores ambientales importantes como los malos hábitos saludables. Y toda esta tormenta de factores que son los que se reúnen en los pacientes que llegan a tener el diagnóstico de diabetes, la podemos prevenir y abrir la sombrilla a través de una adecuada educación que lleve un adecuado ejercicio, una adecuada dieta y si el paciente es diagnosticado con diabetes tipo 1, pues también con una terapia con insulina. Todo esto hace parte de un autocontrol que nos ayuda a prevenir las complicaciones de la diabetes, que como lo habrán visto o lo verán en las siguientes charlas,
afectan a diferentes órganos como corazón, riñones, a los ojos también y por supuesto a los pies, produciendo el llamado pie diabético. Y entonces, ¿qué es lo importante en el enfoque de estos hábitos saludables? Primero, la alimentación. La alimentación debe ser una alimentación balanceada, no es una dieta restrictiva en la que se elimine por completo los medicamentos, sino que debemos saber en qué cantidades administrarlos, siendo un 40 a 50% de carbohidratos, 30% de grasas y 15 al 20% de proteínas, que ahora vamos a ver cómo lo traducimos en la alimentación específica de nuestros niños, desde los más pequeños hasta los grandes. Por supuesto, habrán algunos alimentos que sí se deben intentar evitar en la medida de lo posible para evitar las complicaciones que están relacionadas con los excesivos niveles de glucosa. Hay algunos carbohidratos que son de fácil absorción, que son la glucosa, fructosa, lactosa y sacarosa, los cuales deben representar menos del 10% de los carbohidratos de la dieta. Es decir, no deben ser la fuente principal de azúcares. ¿Cuáles son traducidos en los alimentos que consumen los niños? Las frutas muy maduras, la miel, la leche y sus derivados y el azúcar común. Estos, como les explico, deben ser evitados en una cantidad exagerada y los carbohidratos que deben hacer parte de esa dieta y conformar ese 40 a 50% de los alimentos de los niños son los que están en los vegetales, en los cereales como el trigo, el maíz, el arroz o las legumbres y también, por supuesto, carbohidratos en forma de fibra que están principalmente en verduras, en legumbres y también en las frutas. Estos son unos consejos de qué alimentos evitar y cuáles alimentos son recomendables. En general, los alimentos que tienen la grasa visible y sobre todo preparados en frituras o la mantequilla, margarina, los quesos con alto contenido graso y embutidos son también alimentos que debemos evitar en los niños y sobre todo en aquellos diagnosticados ya con diabetes. Aquellos salsas, grasas, tocinos, todos los alimentos que son empanados y que después son fritados, y en caso de las frituras, los que son con aceite de palma o coco, por ejemplo. Y es preferible para la dieta en general y por supuesto aún más para nuestros pacientes diabéticos, el aceite de oliva, utilizar como proteínas la carne de pollo, pavo y otras aves, eh, utilizar productos ricos en un tipo de grasas que se llaman grasas poliinsaturadas, como son las que están en el aguacate y en los frutos secos. El consumo de huevo también es adecuado para los niños y a partir de los 4 años, la leche y sus derivados que se pueden utilizar, pero en general pueden ser los que son reducidos en contenidos de grasa. Recuerden siempre que las porciones de frutas y verduras deben ser una de las bases de la dieta de los niños, siendo 5 porciones en el día de cualquiera de ellos, y evitar en general la comida chatarra, incluyendo las hamburguesas, pizzas, perros calientes, gaseosas, por supuesto, o jugos pues, que también son empaquetados y que tienen altos contenidos de azúcar. El segundo pilar o el segundo dato importante es el ejercicio. El ejercicio para nuestros niños en general y, como les digo, para los pacientes diabéticos debe ser diario o por lo menos interdiario. Debe ser un ejercicio regular con un horario y con intensidad similares, o sea, todos los días por lo menos hacer entre 30 a 90 minutos de ejercicio. El ejercicio que se recomienda es ejercicio aeróbico, que le haga sudar al niño, y ahora vamos a ver unos de los ejemplos más importantes de ejercicio sin que se llegue al agotamiento, que sea estimulante y divertido, por supuesto, para que el niño lo practique continuamente y que debe estar acompañado de una hidratación adecuada. En general, se recomiendan ejercicios que reúnan actividades aeróbicas y anaeróbicas como el baloncesto o el fútbol, ya que ejercicios directamente relacionados solamente con actividad aeróbica como el trote o la bicicleta puede incluso disminuir los niveles de glucosa y ser de cuidado en pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes. O aquellos que tienen actividad solamente anaeróbica también pueden subir los niveles de glucosa y también pueden llegar a producir algunas complicaciones. Entonces, en general, ejercicios como el baloncesto o el fútbol son muy, muy recomendados y, como les decía, de 30 a 90 minutos. Y para aquellos pacientes que ya son diagnosticados con diabetes, sobre todo para aquellos con diabetes tipo 1, es necesario también
que ellos tengan terapia farmacológica con insulina. Las insulinas tienen diferentes perfiles de acción, dependiendo del inicio de su efecto, del momento en el que sea su máximo efecto, la finalización de su efecto, porque dependiendo de eso será el tiempo en el que tengamos que aplicar cada una de ellas. Hay algunas insulinas que son de acción rápida, que en general inician a actuar en los primeros 25 a 30 minutos, tienen su pico máximo entre 1 y 3 horas y tienen su efecto aproximadamente entre 3 a 5 horas. Nombres de estas insulinas son, por ejemplo, la insulina cristalina, insulina aspart, lispro o glulicina, que son las insulinas que generalmente utilizamos preprandiales. Eso significa antes de la comida y que tienen como objetivo disminuir los niveles de glucosa tan altos que ocurren justamente después de la ingesta de los alimentos. Sin embargo, el cuerpo normalmente tiene unos niveles basales de insulina, o sea, siempre hay unas cantidades de insulina, perdón, de glucosa que están ahí en el cuerpo y que necesitan que la insulina esté interiorizando a nivel de las células. Y es por eso que también se requieren unas insulinas de acción lenta o insulinas basales que generalmente se aplican una sola vez en el día y que mantienen esos niveles de insulina todo el tiempo para que la terapia que nosotros estemos realizando con insulina se parezca lo más posible a lo que ocurre normalmente en una persona que no tiene diabetes. Para el caso de las insulinas basales, tenemos la insulina NPH, que en general empieza a actuar de 2 a 4 horas, tiene su efecto máximo en 8 horas y dura su efecto 2 a 18 horas. O insulinas de acción más lenta, como la insulina de Temir, la Argina o de Gludec, que pueden tener duraciones hasta de 24 horas y que, como les digo, se aplican una sola vez en el día. La aplicación de la insulina debe ser rotativa. Aquí hay algunos tips de la aplicación de la insulina en cuanto a la forma de introducir la aguja en el caso de los pacientes que utilizan aplicación a través de jeringas de insulina o también de lapiceros que ya vienen precargados con insulina para la administración más fácil en los pacientes. Y como les digo, se va rotando en los diferentes sitios para evitar que hayan complicaciones o efectos adversos relacionados con la administración del medicamento en una misma zona. En niños pequeños, la administración la realizan los padres o cuidadores, y en niños más grandes, incluso ellos mismos pueden realizar la aplicación de esta terapia. Hay unos nuevos medicamentos que incluyen la administración de insulina a través de dispositivos como las bombas de insulina, las cuales tienen un sensor de glucosa, es decir, ellos van sensando los cambios que tiene el niño dependiendo de su alimentación, de su ejercicio, a lo largo de las 24 horas del día, y cuando cumple, cuando llega hacia unos puntos específicos de alarma, entonces libera determinada cantidad de insulina para que siempre los niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en sangre permanezcan adecuados. Hacia allá debemos guiar nuestra terapia para que nuestros pacientes puedan tener este tipo de fármacos y en general de administración de fármacos y podamos evitar las complicaciones. Es importante, como les digo, entonces en nuestros pacientes diabéticos, esos tres puntos principales que son la dieta, el ejercicio y el manejo con insulina. Y para los pacientes que no son diabéticos, para evitar que lleguen a ser diabéticos en edades adultas, fomentar su ejercicio físico, tenerlos con una dieta saludable desde pequeños para que no sean obesos, no tengan sobrepeso y no tengan mayor riesgo de después presentar esta enfermedad que debemos luchar por combatir. Es muy importante monitorizar los niveles de glucosa con frecuencia en los niños para poder saber cómo vamos modificando la terapia e incluso pensar más allá del tratamiento en que si voy a tener, por ejemplo, una alimentación con un poco más de azúcar de lo normal o voy a tener un nivel de ejercicio más fuerte de lo habitual, se deben modificar las terapias con insulina para poder tener unos niveles óptimos de insulina en mi tratamiento. Antes del desayuno y de las comidas debe tenerse una glicemia entre 70 y 130, después de comer entre 90 y 180, al acostarse entre 80 y 140, que son como unos de los valores que ya los pacientes diabéticos y sus familiares tienen en cuenta, y cuando los niveles pasan de eso, probablemente necesitarán modificaciones en su terapia. Además, nosotros recomendamos hacer un diario de glucosa, que es anotar todos estos niveles o todos estos valores que se van obteniendo de las glucometrías para que cuando se hacen los controles con los especialistas se pueda realizar un adecuado ajuste de la terapia.
Agradezco muchísimo la atención, espero que esta charla haya sido de su agrado, que sirva para su proceso de formación o en general para su conocimiento general en la identificación de todos estos signos de los pacientes diabéticos. Los invito a que, por supuesto, luchemos contra la diabetes, sobre todo en los niños, previniendo su aparición y sus complicaciones. Muchas gracias. Algunas complicaciones neurológicas de la diabetes y el COVID-19. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Esta enfermedad es incurable. Tiene un gran componente genético familiar. En un estudio, entre 204 pacientes, se presentaron complicaciones en los estados críticos de la enfermedad, en número de 182. 182 pacientes encontrándose complicaciones neurológicas en un 21.6%, con pie diabético en un 86%, con enfermedades renales en un 6%, oftalmológicas en un 62%, coronarias 13%, con neuropatías periféricas en un 34%, cerebrovasculares en un 49%. La hipertensión y la hiperglicemia afectan órganos de gran importancia, como el riñón. El sistema nervioso periférico, raíces nerviosas y nervios periféricos se presentan complicaciones que ocasionan dolores intensos en extremidades con un pronóstico malo en cuanto al tratamiento médico. La acumulación de coágulos y de grasa dentro de las arterias ocasiona con frecuencia amputación de miembros inferiores y pie diabético. Las complicaciones neurológicas entre las más frecuentes están la cerebrovascular por compromiso de las arterias, que se inicia desde el estado de hiperglicemia al comienzo de la enfermedad. El curso de la enfermedad clínica ocasiona la acumulación de grasa y coágulos dentro de los vasos arteriales, produciendo en el tejido cerebral daños por falta de oxígeno, con frecuencia un aumento o una disminución de la glicemia ocasiona convulsiones. Se puede presentar Alzheimer en forma esporádica. Ya se acompaña de hipertensión arterial, requiriendo un tratamiento de por vida. Se describen consecuencias del daño cerebral que producen alteraciones de la conducta, del comportamiento y otras que afectan el movimiento del cuerpo cuando el problema es cerebral. Se pueden presentar parálisis completas o incompletas en forma irreversible. COVID-19. Estudio realizado en el Reino Unido, Inglaterra, con Asociación de Neurólogos Británicos, el Colegio Británico de Psiquiatría y Unidad de Cuidados Intensivos. Esta imagen muestra severos cambios cerebrales ocasionados por el virus, que ocasionan el gran daño del sistema nervioso. La ilustración 10 muestra una afectación del tejido cerebral y los espacios donde circula el líquido cefalorraquídeo.
En la diapositiva 11 se observan imágenes de graves afecciones cerebrales ocasionados por alteración de la coagulación de la sangre en los vasos. En la imagen 12 se muestra el daño cerebral antes mencionado. En la imagen 13 se muestra una hemorragia cerebral y la expresión facial caótica de un paciente con hipertensión intracraneana grave. En la 14 se ilustran escanografía con los daños ocasionados por el accidente cerebrovascular de esta enfermedad y las manifestaciones por alteración del comportamiento, del habla y del movimiento en una o varias partes del cuerpo. Menos frecuentemente se producen enfermedades del sistema nervioso periférico. En ocasiones presenta parálisis de miembros inferiores por sección patológica de la médula espinal y raramente se presentan neuralgias. Con esta descripción alertamos a la población en general para evitar la enfermedad o la muerte. Gracias. Para ustedes, los pacientes, debemos tener en cuenta que es mejor una extremidad funcional que una amputación. De manera que es el tema que vamos a tratar hoy en este día, para que ustedes se den cuenta de lo que presenta o representa para la sociedad un problema con la diabetes. ¿Qué debemos tener en cuenta? En el paciente, como usted es diabético, debemos tener cuidado con nuestros pies. Nuestros pies son los que nos ayudan a la parte de locomoción y poder desarrollarnos en nuestro medio donde estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? Controlar la azúcar, o sea, la glicemia, con un adecuado manejo de la dieta para cuidar sus pies, un control médico periódico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted esté en contacto con su médico para poder evitar que termine con problemas en sus pies. ¿Y a qué lleva todo esto? A que usted como paciente diabético se controle de una manera adecuada. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que la vida es corta para no proteger tus pies. La diabetes es una epidemia a nivel mundial, causa daños que son irreversibles. ¿Qué es irreversible? Que no se pueden recuperar. Daña los tejidos nerviosos. ¿Por qué daña? Porque produce menor sensibilidad. Cualquier grieta, herida o quemadura puede pasar inadvertida porque esta sensibilidad se ha perdido en el paciente diabético. ¿Qué debe hacer el paciente diabético? Primordialmente consultar al personal médico. El personal médico puede ser medicina interna, diabetólogo, endocrinólogo, el cardiólogo, al cirujano vascular, que es el que le va a ver cómo está su parte circulatoria, al ortopedista para que se dé cuenta con el podólogo si existe en el medio. Si no, el ortopedista le puede solucionar el problema de su apoyo
al oftalmólogo para que no pierda la visión, al infectólogo en caso de úlceras y a la nutricionista. Para mí esto de la nutricionista es muy importante para que el paciente diabético, ustedes como pacientes diabéticos, puedan definitivamente hacer un manejo adecuado de esta. Como decíamos anteriormente, si usted llega a una amputación, las amputaciones son un problema social, tanto para el paciente como para las personas que conviven con él. Y no dejemos llegar a este estado nuestros pies. Evitemos llegar a esto porque son los pacientes que terminan amputados. Hay que recordar, y a veces no se conoce esto, cuando uno tiene y le han diagnosticado diabetes, ¿qué quiere decir? Que 5 años atrás ya ha venido sufriendo de este problema. Y a nivel occidental, o sea, nosotros el 7% tiene diabetes y el 25% no saben que tienen la enfermedad. Esto es muy común en el medio y hay que estar pendiente, sobre todo si hay antecedentes familiares o siente uno molestias que vamos a conocer. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético se produce por una angiopatía. ¿Qué es angiopatía? Un problema vascular. Los vasos se cierran y al cerrarse los vasos es como una cañería. El agua no sigue pasando de una manera adecuada y por eso terminamos muy mal. La neuropatía es el compromiso de la sensibilidad. Muchas veces se pueden cortar, hacer unas heriditas y esas heridas son insensibles y al hacer estas llega el momento que se pueden infectar porque el paciente diabético al tener este problema puede infectarse más fácilmente. También hay que tener en cuenta de los ojos, ir al oftalmólogo, ir al médico general para que le vean sus riñones y si necesita debe ir a nefrología o la parte del corazón. Entonces, ¿qué nos lleva a esta angiopatía, neuropatía, infecciones que produzcan por ese problema del azúcar? Que haga una deformidad en el pie, al tener deformidad en el pie hace apoyos inadecuados llegando a una ulceración, por lo tanto a la infección y esto lleva a una gangrena y tenemos problemas con ella. Entonces, hay casos de pie diabético, por ejemplo, hay que estar alerta porque esto se ha producido por el calzado y muchas veces los pacientes diabéticos con cuchillas o algo empiezan a rebanarse estos callos y eso es un error. También tenemos ya el paciente que empieza a tener problemas con un poquito de sangre en las puntas y esto puede llevar a hacer una ulceración y hay que pensar también que el zapato puede estar molestando. Cuando uno habla del calzado, debe de tomar el dedo más largo entre el primero, el dedo gordo del pie o hallux que llamamos nosotros, y el segundo dedo, si es más largo el segundo, a partir del segundo, tomar un través de dedo y ese través de dedo es el que nos va a decir el calzado que tenemos que utilizar. Está el estado 2, hay veces llegan con estas úlceras donde ya se ve tendón, hay un compromiso del hueso y de las articulaciones, entonces ya va agravando la situación. Ya viene el estado 3, que ya esto se va profundizando, vamos dejando llegar hasta esta parte donde aquí encontramos un tejido que ya no es de buena calidad, esto hay que resecarlo, hay que abrir para hacer una limpieza quirúrgica. El estado 4, que el dedito o 1 o 2 dedos se van volviendo negros y se creen que con algunos medicamentos caseros puede mejorar. Esto es imposible porque la circulación
de la extremidad está comprometida hasta que llega y se termina en una amputación porque hace una gangrena o una úlcera muy extensa. ¿Qué se deben hacer en las instituciones donde ustedes consultan? Debe ser, como decía antes, visto por medicina interna, o sea, normalmente las debe ver el médico general. El médico general las hace valoraciones y evaluaciones para que él lo mande al endocrinólogo, al diabetólogo, a cardiología. Debe ser visto por ortopedia si hay deformidades, cirugía vascular e infecto, si hay algún problema de alguna infección o alguna úlcera, por pequeña que sea, debe ir consultando a este equipo. La parte nutricional es importante porque estos pacientes diabéticos, la alimentación es precaria o a veces hacen y se toman o toman sustancias o comidas que no son adecuadas para su problema diabético, como alimentos con azúcar o con mucha grasa, y manejo por terapia enterostomal, que son las que nos ayudan a los ortopedistas, a los vasculares, a manejar la parte de las úlceras. ¿Cómo es el manejo ortopédico? Uno debe valorar la extremidad para ver si hay el pie de Charcot. ¿Qué es el pie de Charcot? Como la sangre se disminuye a nivel del pie y hay una circulación muy precaria, entonces, ¿qué pasa? Esta circulación precaria hace que el pie se deforme y al tener mal apoyo va haciendo úlceras. Entonces, revisa lo referente a la parte de infección y a la parte nutricional. Define con cirugía vascular el tratamiento que se va a seguir para ver si se hace un tratamiento de algún stent o se le hace una revascularización para evitar una amputación alta, y con esto se programa el tratamiento adecuado. Los parámetros básicos para valorar una herida o úlcera: hay que tener en cuenta la localización de la úlcera y descripción de la lesión. La etiología, ¿cuál es la causa? Puede ser diabética, puede ser por presiones del calzado. ¿Cómo la clasifica uno ya como médico? Las dimensiones de esta, signos locales de infección, tipo de tejido presente en el lecho de la lesión, estado de la piel perilesional, o sea, de la piel que está alrededor de esa úlcera, si hay en un exudado, si ese exudado es purulento, es fétido o no es fétido, hay dolor, intensidad y duración. Todo esto lo tiene que valorar el médico para poder dar un adecuado tratamiento. Nosotros hacemos para eso, por medio de unas guías que utilizamos, vamos valorando y vamos viendo si el paciente con el tratamiento que se le va haciendo va mejorando de acuerdo al grado que vaya teniendo. Hay tratamientos para el pie de Charcot, que son las inmovilizaciones, hay casados especiales y las cirugías. Tenemos algo en cuenta: cuando un paciente diabético está en tipo 1 de pie de Charcot, puede presentar mucho dolor en la extremidad y a veces hay cambios inflamatorios. Algunos, por desconocimiento de estos pacientes en este estadio, en este tipo, van y lo operan de entrada, y eso no se debe hacer. Resulta que aquí ustedes pueden ver, va creándose una úlcera porque este hueso va a tropezar acá con la piel y es la que nos va, ustedes dicen tengo un callo, y ese callo va perforando la piel y vamos teniendo problemas con eso. Entonces el pie de Charcot, ¿por qué se produce? Por mal manejo de la parte metabólica. ¿Qué es la parte metabólica? Del azúcar. Por eso debemos cuidarnos. Hay neuropatía. La neuropatía, como decía antes, es problema de la sensibilidad. Ustedes pueden golpearse y de pronto no sentir. Eso es neuropatía. El tendón de Aquiles está muy tenso, y al estar tenso, entonces usted hace un mal apoyo
y vuelvo y repito, hay una sensibilidad disminuida por la neuropatía. Y al haber esta disminución, el calzado estrecho, el calzado húmedo, las botas de estas se usan en el campo para hacer labores agrícolas, no las usen húmedas ni con el pie húmedo, tienen que estar seco y si les cayó agua adentro deben retirárselas para evitar que tengan problemas y hagan unas úlceras y termine ese pie amputado. Los síntomas de signos clínicos del pie de charco son el calor local, o sea, en el sitio, hay un enrojecimiento, se inflama el pie, hay sensación de dolor, signos radiográficos negativos, esto es para el principio, y un examen especial que nosotros ordenamos, que se llama gammagrafía, o sea, con tecnecio, resulta siendo positivo. Y tenemos el tipo 1, lo que les explicaba ahora, este huesito que señalo aquí, va haciendo presión y va haciendo una úlcera. La úlcera se va haciendo bajo una cuña que se presenta en el pie, que es esta, porque esta parte del pie que debe ser más derecha ya se está volviendo oblicuo. Hay aplanamiento del arco, hay un retropié en equino. Retropié es la parte posterior del pie, y en equino, ¿qué quiere decir? Que el pie queda empinado, y todo esto también debido al acortamiento de Aquiles. Otras manifestaciones, ojo con esto, el pie se tuerce y se ulcera, usted empieza a tener un mal apoyo y ya no viene en esta zona de aquí donde está, sino va haciéndolo a un lado, y el tobillo con el pie se va deformando y yéndose para el lado que no debe ser. El pie debe estar centrado porque la marcha nuestra es una marcha plantígrada. Hay formas de manejar esta fase aguda con una inmovilización especial, y se debe reducir la reducción del estrés, o sea, que el pie tome ese mal apoyo. Se puede usar con esta clase de inmovilizadores que le podemos decir que son unos walker, o con este que es más sofisticado, porque aquí me pone a caminar a uno con una marcha plantígrada y no con el pie empinado. Este es cómo se presenta el pie de Charcot. Lo comento aquí porque muchas veces ustedes lo ven así, tienen su pie de esta manera, y el médico que la ve no le da importancia, pero esto, una radiografía ya me está diciendo, porque miren aquí, este pie, este hueso debe ir alineado con esto, y aquí están de una manera diferente, o sea, queda un pie plano. Se puede tratar haciendo con placas y tornillos, enderezando esto y protegiéndolo con un walker como es este. Y otra forma de tratamiento es fijando el tobillo completamente, que puede ser con unos clavos y unos tornillos, con placas, pero tienen que ser por personal idóneo. Aquí el espolón calcáneo, que algunos dicen es que tiene un espolón calcáneo, eso no importa mucho, o con un aparato como este, que es un fijador externo para ayudarnos a ese pie. Hay que evitar esto. ¿Por qué? Porque terminan amputados. Este es un paciente, sin embargo, que lo protegimos, lo iban a amputar por acá arriba. Yo le hice la amputación a este nivel, maneja su aparato ortopédico y por eso deambula de esta manera. Él está muy consciente de su problema ya, y esa parte de conciencia le ha ayudado a que tenga un excelente control de la diabetes. En este no se dejen llegar a estos niveles. Esto tenía varios días y semanas y terminó así. Después hubo necesidad de hacerle otras cosas y colocarle injertos. Tampoco que el dedito se vuelva negro, y
este caso ya no había nada que hacer y hubo necesidad de hacerle una amputación a este nivel, a este paciente. Entonces, otra de las cosas es que uno hace los lavados, limpieza, lo que llamamos nosotros desbridamientos, colocamos unas máquinas especiales de presión negativa y colocamos injertos, o se pueden colocar también lo que llama una cosa factores de crecimiento epidérmico. La pregunta aquí, los pies hacen tanto por usted, pero ¿qué hace usted por ellos? La diabetes causa daños en el tejido nervioso, por eso es que no se sienten los daños cuando hay algo en el pie que nos está molestando. Causa disminución de la sensibilidad, favorece la presentación de deformidades y es la puerta de entrada para las infecciones. Ojo para que no lleguemos de esta manera. Conozca los cambios en sus pies. ¿Por qué? Porque la diabetes, la hiperglicemia o hiperglucemia hace que llegue menos sangre y oxígeno a sus pies. Y al llegar menos sangre y oxígeno a sus pies es porque las arterias se están tapando. Por eso debemos cuidarnos la comida y debemos inspeccionar a diario forma detallada sus pies, planta y talón, y si no se puede, utiliza un espejo. Y a nivel de las zonas interdigitales, o sea, en medio de los dedos, para ver que no haya ninguna fisurita, ninguna lesión especial. Consulte a su médico si sus pies presentan molestia, o sea, vuelvo y repito, sensación de que le duerme, arde, principalmente en la noche, que es la polineuropatía, dolor en las piernas o pies cuando camina, eso, y que yo paro, descanso y me mejora y se me quita ese dolor, eso se llama claudicación intermitente, o sea que hay un problema vascular en ese paciente. Deformidad de los dedos, callos, grietas, juanetes, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Los callos no son para uno estárselo limando y los dedos se engarran martillo. La piel seca o agrietada en los talones, hay que tener en cuenta eso. Uno ve cuando están deambulando o caminando con zapatos destalonados, la piel completamente al talón agrietada, y esto es para que entren las infecciones y no se cuiden. Entonces, evitemos todas estas cosas para evitar que uno como paciente termine nuevamente, les digo, que esté amputado. ¿Qué debe hacer usted por sus pies? Debe cuidarse, vuelvo y repito, la higiene, lavarse, cambiarse las medias a diario, utilizar medias cuando use zapatos cerrados, no caminar descalzo, el agua debe ser a temperatura baja, no utilizar los pies para controlar la temperatura del agua. Las mamás esto nos lo enseñaban cuando uno veía el hermanito, la mamá tomaba la temperatura, era en la mano del ese tetero que estaba haciendo caliente, a ver si no iba a hacerle daño al niño. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. El tiempo de lavado no más de 5 minutos para que no se humedezcan de tal manera que produce un compromiso de la piel. Secado cuidadoso utilizando una toalla suave para el secado entre los dedos interdigitalmente, y utilizar calzado de ducha. Nosotros, ¿qué más debe hacer usted por sus pies? Entonces, limado de las uñas. Ojo, porque el diabético puede terminar con un problema de hongos. Y normalmente veo esto y no le paran bolas. Los hongos son un problema de infección de la extremidad y puede estar ayudado con una úlcera y el problema se complica. Hidratarse con cremas para evitar esta resequedad en los talones, tener un buen secado, inspeccionarse si no puede mirarse porque tiene un abdomen voluminoso, con un espejo, examen podológico, las medias y el calzado adecuado. Entonces, ¿qué más debe hacer usted para sus pies?
Hidratar, ojo con esto era lo que les he venido diciendo, la parte a nivel de los talones, evitar los golpes, siempre andar con calzado y protegido, no olvidar las uñas, utilizar un buen calzado y consultar adecuadamente a sus médicos. Entonces, hágale frente a la diabetes. Es normal sentirse agobiado, triste o enojado cuando tiene diabetes. Por eso se aconseja que uno en los pacientes tenga tenga un control casi de psiquiatría o psicología para que le ayuden. Entonces, ustedes sepan las medidas que tiene que tomar para mantenerse sano, pero se le hace difícil llegar al plan mucho tiempo, buscar ayuda, hacerle frente a la diabetes y cómo alimentarse bien y mantener esto. Importancia de los ejercicios. El ejercicio es importante, máximo en esta época de pandemias, donde hemos cambiado nuestras actividades. Camine, haga ejercicio con unas sillas. Esto que están ahí lo pueden hacer perfectamente en su casa y exactamente hacer ejercicio. Por si acaso quieren algún consejo, este es mi correo. Consejos para los diabéticos: controle los niveles de azúcar, cuide su boca, cuide tus pies, revisa tus ojos, control riesgo cardiovascular, o sea, el corazón, evita el alcohol. Hay diabéticos que le dicen a uno, es que yo tomo aguardiente porque es sin azúcar. No fumes, es otro problema, porque el cigarrillo produce un problema a nivel de las arterias, haciéndole obstrucción. Mantenerse en forma, haciendo ejercicio, cuida tu dieta y mantener preparadas sus defensas. Entonces, conclusiones: hacerse revisar la glicemia y la hemoglobina glicosilada. Yo veo a veces que muchos pacientes no tienen control de hemoglobina glicosilada, que me va a decir cómo fue su comportamiento 3 meses atrás, su presión arterial y su función renal. Cirujano vascular para que valore la parte circulatoria, al ortopedista para evaluar su marcha y zonas de mal apoyo, al podólogo en caso de úlcera en los pies, consulte a su médico de manera adecuada, los ojos para evitar quedar ciego y la parte nutricional. Muchas gracias. Aquí hay un mensaje: porque nosotros los médicos nacimos para ser médicos, porque esta es la vocación, mi profesión, mi vida, mi orgullo. Aquí hay un artículo que quien lo desee revisar, pueden revisarlo, donde se habla de la parte diabética. Debemos solucionarlo así, o sea, con factores de crecimiento epidérmico y con injertos de piel, y no con un serrucho a mano. Muchas gracias a todos ustedes y tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Buenas tardes. Mi compañera Novelba y mi persona queremos compartir con ustedes lo que es el manejo preventivo del pie diabético. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no utiliza la insulina producida por el organismo o cuando ésta no es eficazmente utilizada. Un alto porcentaje de los pacientes que padecen la diabetes tienen en riesgo el pie debido a la neuropatía, a las vasculopatías o a alteraciones biomecánicas. La prevención del pie diabético debemos de tomar ciertas medidas, como es establecer una adecuada prevención en los pacientes con diabetes. Es extremadamente importante para evitar, para controlar, para minimizar la aparición de pie diabético y de sus posteriores complicaciones. Los pasos
que debemos seguir son los siguientes. Para ello debemos de entrenar al paciente, a su grupo cuidador o de familiares, e instruirles en qué pasos debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo se debe acudir a la consulta médica? ¿Qué deben hacer si observan que tienen una úlcera o si la úlcera que tienen empeora su evolución? ¿Cuáles son los factores de riesgo que le perjudican, como la obesidad, el cigarrillo, el tabaquismo, el alcoholismo, que posteriormente los vamos a mirar? También dentro de las opciones terapéuticas existentes, ¿cuáles son las más adecuadas para su respectiva úlcera o lesión? ¿Qué deben hacer cuando se cierra la úlcera? Y sobre todo, ¿qué hacer para evitar que esta úlcera se vuelva a abrir? ¿Con qué frecuencia deben acudir al podólogo para llevar a cabo un buen mantenimiento de sus pies? Entre las funciones que se ven afectadas cuando hay un pie diabético tenemos la disminución del riego sanguíneo en la zona del pie. Si hay disminución en la circulación hacia los pies, los tejidos se van a ver afectados porque no hay un buen aporte de oxígeno. Por eso es que muchas veces ya las lesiones establecidas no cicatrizan o tardan mucho tiempo en cicatrizar. También hay afectación del sistema nervioso a nivel del pie. Es por eso que de pronto ustedes han notado en pacientes o familiares que se pierde la sensibilidad. De pronto el paciente se chuza, se lesiona, se hiere el pie y no se da cuenta, no hay disminución o pérdida completa de la sensibilidad. También hay disminución de la capacidad de cicatrización de una herida. Si en el control de la glicemia estos valores están muy altos, no va a favorecer que haya una buena cicatrización. Hay unos factores de mayor riesgo, como son la neuropatía periférica, las deformidades que puede presentar el pie, como callosidades, juanetes, los dedos en garra, la presencia de prominencias óseas, las uñas encarnadas. También puede presentarse enfermedad vascular periférica. Cuando hay antecedentes de la lesión, ya sea por una úlcera o por una amputación previa, esto nos va a aumentar el riesgo para que futuramente las lesiones cicatricen. También presentar por más de 10 años de evolución la enfermedad de diabetes con un mal control metabólico, o sea, las glicemias altas. Hay pacientes que llevan 10 y más años, pero no han tenido un tratamiento controlado, no han sido juiciosos en la dieta, en el aseo, en el control de las glicemias. Entonces va a aumentar el riesgo. Los malos hábitos higiénicos de los pies. Es muy importante la higiene diaria del pie porque si no se hace, va a favorecer la aparición de lesiones. El uso de calzado inadecuado. Como la sensibilidad se ha disminuido, se ha perdido, si no se utiliza un zapato amplio, cómodo, el paciente no se va a dar cuenta que le está lacerando, le está maltratando el pie. Otro factor es el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. Cuando la presión arterial está alta, hay una disminución del riego sanguíneo a los pies. ¿Qué medidas preventivas debemos de tomar cuando el paciente está en riesgo de tener un pie diabético? El control de la glicemia debe ser estricto, debe ser riguroso. No debe fumar cigarrillo.
Debe hacerse una inspección diaria de los pies. Asimismo, el lavado debe ser diariamente y el secado debe ser muy cuidadoso. Para estos cuidados con el pie diabético, debe utilizar un jabón neutro, lavar muy bien, secar muy bien en medio de los dedos, tener mucho cuidado porque la humedad favorece la aparición de hongos y asimismo va a favorecer que aparezcan lesiones, úlceras y son difíciles de tratar. También el paciente debe secar el pie con una toalla suave, bien seco, pero sin irse a lacerar. No utilizar productos que puedan causar irritación. La hidratación debe ser diaria con una crema suave o con aceites vegetales. Cortar o limar las uñas en forma recta, en línea recta, para prevenir que éstas se vayan a encarnar. Las medidas preventivas también están limar callos, durezas, uñas gruesas o que estas estén curvadas. No andar descalzo ni dentro ni fuera de la casa. Inspeccionar el interior del calzado antes de colocárselo, porque como el paciente ha perdido la sensibilidad, no se da cuenta, por ejemplo, si puede haber un clavo o una piedrita dentro del calzado. Él no va a notarlo. Realizar cambio diario de calcetines, que estén limpios, secos. No llevar zapatos apretados. Tampoco debe usar mantas eléctricas, calentadores, bolsas de agua caliente, porque puede sufrir quemaduras y el paciente no se da cuenta. Hay unos métodos para evaluar el pie en riesgo, que sobre todo cuando hay neuropatía diabética, que es el monofilamento, el diapasón y el biotensiómetro. Ya el médico evaluará de acuerdo al paciente cuál va a utilizar o si utiliza más de uno. Cuando hay enfermedad arterial periférica, el índice tobillo graso por Doppler o... Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación del riesgo del pie diabético. Aquí nos referimos a la frecuencia con que el paciente diabético debe ser valorado. En este caso hablamos de un riesgo bajo, que es cuando el paciente diabético tiene la sensibilidad conservada y hay pulsos palpables. Entonces, en este caso podemos recomendar que la valoración médica sea una vez al año. Cuando hay un riesgo aumentado, en este caso es cuando hay neuropatía, que es la disminución de la sensibilidad, los pulsos están disminuidos, hay presencia de pulsos pero están disminuidos y de pronto que hay otro factor de riesgo. Entonces, en este caso la valoración se deberá hacer por lo menos una vez entre 3 y 6 meses. Cuando hay un paciente que lo catalogamos con riesgo alto, en este caso el paciente es cuando presenta neuropatía, o sea, disminución de la sensibilidad, cuando no encontramos pulsos, junto con ello pues hay deformidad de los pies o en caso también de que haya una úlcera. En este caso es recomendable que la valoración se haga de 1 a 3 meses. Y hay otra clasificación que es cuando el pie está ulcerado, entonces aquí ya la valoración y la frecuencia debe ser individualizada. En este caso, ¿quién la define? Pues tanto el médico como el personal que esté a cargo del manejo de esa úlcera, que pues ya ellos mirarán con qué la están tratando, qué productos le están colocando, qué le están aplicando. Entonces ellos, como le digo, ya definirán si lo tratan cada semana, cada 15 días, dependiendo del medicamento. Otro tema es cuándo llamar al médico.
¿Cuándo acudir al médico? Se le recomienda tanto al familiar como al paciente que si presenta cambios en sus extremidades, como por ejemplo el enrojecimiento, hinchazón, aumento de calor en una de sus extremidades, cuando encuentra úlceras o hendiduras, cuando hay hormigueo o sensación de ardor o cuando presenta dolor. Entonces, por favor, acudir al médico, llamar al médico. ¿Sí? Como conclusiones, pues el pie diabético afecta no solo a la persona que lo padece, sino también al entorno familiar, porque tener un paciente enfermo es complicado y en este momento aún más porque pues con los riesgos que tienen los pacientes con comorbilidades para este momento de pandemia, pues es aún más complicado, ¿no? No podemos, por ejemplo, minimizar la aparición de una ulceración debido a que puede ser pues el principio de una amputación mayor o menor y pues las consecuencias que esto implica. Los profesionales de la salud debemos instruir a nuestros pacientes diabéticos de forma clara, entendible e individualizada. También debemos realizar secciones de autocuidado varias veces, si es posible, facilitárselas por escrito, explicarles bien tanto al paciente y al familiar, ser muy reiterativos en este tema. Es primordial valorar a la persona, no al pie por sí solo, debido a que somos un ser integral. La utilización de los instrumentos de valoración son clave para la detección precoz, para evitar pues la aparición de las úlceras y pues si ya están, pues para facilitar un buen manejo a ese paciente. ¿Sí? Pues muchas gracias. Este tema pues esperamos que haya sido entendible para todos ustedes. Estamos dispuestos, todo el personal, con mucho gusto para alguna inquietud, alguna consulta que nos quieran realizar. Cordial saludo, mi nombre es Julia Suárez, presidenta del Club Rotario Popayán, y en nombre de nuestro club agradezco a todos los profesionales que se vincularon a nuestro evento. Asimismo, agradecemos la gentil colaboración de las entidades e instituciones. Son ellas: Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental del Cauca, Universidad del Cauca, Laboratorios Praxis Farmacéutica, Centro de Educación EduEsens y toda nuestra comunidad virtual que se conectaron a nuestro evento. Les recordamos que la solidaridad nos salva de la desesperanza y nos confirma que la vida tiene sentido. Para todos ustedes, una feliz Navidad y un próspero año 2021, lleno de amor.